Buenos días para todas. En este nuevo video vamos a hacer un nuevo esbozo de cómo empezó a surgir la nueva orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial de 1945. Cómo los países, potencias, empiezan a transformar y van a empezar a generar nuevas estrategias de transformación, de cambios, y van a generar nuevas estrategias para poder dar cuenta de cómo el proceso desde la nueva guerra mundial va a generar cambios políticos, sociales y económicos. Cuando hablamos entonces de todo el proceso que se va a trabajar desde la Segunda Guerra Mundial, tenemos que hablar del diseño del nuevo orden mundial a través de diferentes tratados de paz. Esto va a permitir un complejo proceso donde se va a repartir el poder desde la Segunda Guerra Mundial. Van a surgir tres fenómenos importantes. El primero, la Carta del Atlántico, firmada el 14 de agosto de 1941 por Winston Churchill y Eleanor Roosevelt. Este documento fue incluido en la Declaración de las Naciones Unidas, aprobada el 1 de enero de 1942. Va a surgir, en segunda instancia, la Carta de Organización de las Naciones Unidas, cuyo primer borrador fue diseñado como la Conferencia de Dumbarton y finalmente la Conferencia de San Francisco. Y en tercera instancia va a surgir las actas de capitulación incondicional firmadas en Alemania el 7 y 8 de mayo de 1945 y por Japón el 2 de septiembre de ese mismo año. De esta manera entonces podemos ver cuáles fueron los vencedores y vencidos, ocupantes y ocupados. El complejo desarrollo de la Segunda Guerra Mundial hace que debamos detenernos en detallar entonces quién en principio debía ser obvio, cuáles fueron los vencedores y cuáles fueron los vencidos. En Europa los vencidos fueron Alemania, Italia, Finlandia, Rumania, Hungría y Bulgaria. Gran Bretaña, por su parte, Estados Unidos y la URSS, a los que se le unió finalmente Francia, Rumania, van a convertirse en el armisticio y van a ser los países vencedores. De esta manera, en el reparto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, van a surgir acuerdos que administrarían Alemania de tal manera que toda esta ocupación, después de todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, va a permitir nuevos controles y nuevas propuestas. Todo esto se va a dar a través de colonias que habían sido atraídas por Estados Unidos como una potencia en ascenso y así permitir cierta libertad política, pasando a ser semicolonias. Entonces vamos a empezar a trabajar un nuevo término que se va a llamar semicolonia como una propuesta desde Estados Unidos. Todo esto va a permitir entonces una nueva influencia en miras económicas, políticas y militares. A través de todo este proceso, entonces, la conferencia de Potsdam va a permitir entonces intervenciones va a permitir expansiones del territorio de Polonia, va a permitir entonces reparaciones de índole simbólica desde Alemania, es decir, Alemania como un ejercicio de transformación y de cambio va a permitir reparar a todos los países. De esta manera entonces van a surgir nuevas ideas y las potencias, sobre todo comandados por Estados Unidos, Rusia, o en su momento conocida como la URSS, van a transformar todo el mundo, incluso también desde Gran Bretaña. Los vencedores y los vencidos, donde cada uno de estos países
va a transformar y se va a dar desde diferentes directrices y se van a generar diferentes tratados que vamos a ver a continuación. Después de todo este proceso va a surgir la conferencia de Potsdam, que se va a reconocer como el reparto del mundo entre los ganadores de la guerra. 3 conferencias entre los aliados sellaron el destino de la guerra, cuando ésta empezaba a delinear ganadores y vencedores: Teherán, Yalta y Potsdam. La conferencia de Teherán se realizó entre noviembre y diciembre de 1943, entre Churchill, Gran Bretaña, Roosevelt de Estados Unidos y Stalin de la Unión Soviética. Yalta, en febrero de 1945, ya casi terminada la guerra, y la conferencia de Potsdam se realizó en la ciudad del mismo nombre, cerca de Berlín, en Alemania, entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945. La Unión Soviética ya había derrotado el nazismo, primero en Stalingrado en febrero de 1943, luego de su entrada a Berlín, por lo que tuvo que ser reconocida como ganadora por los imperialismos aliados. Estados Unidos aún no había entrado en la guerra, salvo en la zona del Pacífico. Recién haría su, entre comillas, podemos llamarlo, entrada triunfal en el día D. En el caso de Potsdam asistieron Truman, que reemplazó a Roosevelt dado su fallecimiento. Churchill acompañó a Clement Attlee del Partido Laborista y Stalin. Cabe destacar que todos estos procesos también fueron de índole territorial. Vamos a reconocer que la Unión Soviética obtuvo de Finlandia gran parte de la ciudad de Björk y el puerto de Petsamo en el norte, lo que hizo que tuviera una frontera con Noruega. 3 estados bálticos de Alemania va a obtener la parte norte de Prusia Oriental con la ciudad de Königsberg, actual Kaliningrado, de Checoslovaquia, Rutenia, y de Rumania, Varsavia, denominada Moldavia de aquí en adelante. Polonia, en contraparte, va a tener pérdidas en términos de sus orientales, la parte del sur de Prusia Oriental, las regiones de Pomerania, Silesia, hasta la línea del orden de Neisser. Aunque Polonia perdió algo de territorio, consiguió adquirir zonas más ricas en términos territoriales y en términos económicos, tales como Danzig, rebautizado como Danzigski, y Stettin, reconocido hoy en día como Szczecin. Alemania, uno de los grandes perdedores, perdió Alsacia-Lorena en el occidente, reaccionadas por Hitler en 1940. Perdió territorios desde Polonia y quedó reducida de pasar de 356.000 kilómetros más o menos en extensión a tener una extensión más pequeña. Entonces quiere decir que perdió 2.000 kilómetros más o menos en el aspecto territorial gracias a toda esta Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, vamos a encontrar que Italia limitó sus pérdidas en firmar el armisticio con los aliados en 1943. Se dio algunos pequeños territorios como la península de Istra, la isla de Rodas, y Albania recuperó su independencia en Italia. Todo este proceso entonces va a traer diferentes reformas después de la guerra, reformas políticas, las cuales van a generar constituciones como normas fundamentales, el surgimiento del voto de las mujeres, la representación proporcional de las cortes, los congresos, las cámaras fundamentales y representaciones de diferentes desde el poder ejecutivo. Por otro lado, van a haber reformas económicas. Esta reforma económica va a permitir el surgimiento del concepto del estado de bienestar, en el que el Estado da cobertura a la población más desfavorecida y en importantes sectores económicos, lo que se vuelven obligatorios como la educación, la sanidad, el empleo, la salud y la vivienda. Las reformas sociales, en cuanto a movimientos sociales donde se va a buscar la seguridad social, van a generar diferentes recursos y van a surgir movimientos como los pacifistas, las feministas y los ecologistas. Finalmente, las reformas internacionales que en 1941 se van a dar a través de la Carta del Atlántico, donde las potencias vencedoras van a crear la ONU como una propuesta de transformación que va a darse truncada después durante la Segunda Guerra o la Guerra Fría,
Todo este proceso entonces va a generar que las nuevas consecuencias y las repercusiones se vean dados como un ejercicio de paz, pero de guerra sorda entre los vencedores, particularmente con la URSS. Para cerrar este segundo video de introducción, vamos a hablar y retomar las palabras de Emilio Albonte, que dice: los acuerdos de posguerra tendrán consecuencias hacia ambos lados, desde los vencedores y los vencidos. No solo servirá el imperialismo para contener la revolución, sino que, a su vez, brindará una mayor fortaleza a la propia burocracia soviética para sostenerse en el poder y más, en general, dará a las diferentes burocracias políticas y el impulso a desarrollarse una nueva escala de estrategia militar, política y económica. Quiere decir que todo este proceso, después de la repartición de los países europeos, las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, van a transformarse sus carreras armamentistas, militares, políticas y económicas en un origen y una nueva configuración de un nuevo orden mundial posguerra, Guerra Fría, y que va a llegar hasta la actualidad con los diferentes avances tecnológicos y el resurgimiento de China y Japón como una nueva potencia. Muchas gracias.